Bueno, muchachos, falta menos. Vamos a seguir ya con la parte 2 de la responsabilidad de Estado por emisión. Y súper interesante el tema casuístico también en torno a los espectáculos públicos o espectáculos deportivos. Siempre existe, si bueno, ¿y el Estado dónde está cada vez que pasa algún hecho en relación a estos temas? Mi pregunta es, ¿hasta dónde también podemos exigirle al Estado que sea omnipresente y que esté en todas partes y que asuma la responsabilidad por todo lo que pasa? Vamos a ver qué dice la jurisprudencia de la Corte sobre estos temas. A ver, primero, hay este caso Cohen, se los traje bastante detallados porque es súper interesante el desarrollo que hace la Corte. Y volvemos a que son todos estos casos de responsabilidad en donde la Corte desarrolla muy bien los hechos. Este caso era de un gaucho que sube en parapente, que contrata a alguien que estaba ahí cerca de Bariloche, que era instructor de parapente, y que lo invita a que vaya a un cerro de por ahí a lanzarse, a tirarse por eso. Yo la verdad lo hice en Río, impresionante, la verdad que muy interesante en Río, nos tira Sao Corrado y estoy pensando, claro, fue antes de que les diera este caso, si no me hubiera preocupado. Pero la verdad es que en Río está muy bien organizado el tema. Yo la primera vez que lo hice, debe haber sido allá por el 90, en donde no había nada, uno arreglaba con los señores que estaban abajo en la playa, lo llevaban a un morro que hay ahí en Sao Corrado, y uno se tiraba un poco a la buena de Dios. Después lo fui a llevar a mis hijos a que hicieran lo mismo, y cuando fui 20 años después ya estaba todo mucho más organizado, hay una escuela oficial, hay seguro, está muy, muy bien organizado el tema, está muy, muy controlado. Y también tienen como una certificación especial los instructores, etc. Bueno, en Bariloche esto no estaba. El señor arregla con el que ofrecía su servicio como parapentista, se va a un cerro, había mucho viento, ni bien saltan, se les engancha de un costado del parapente, se caen y queda muy gravemente herido el demandante. Hace un desarrollo interesante, porque a primera vista, o digamos, con una visión no demasiado técnica, una visión más de, si se me permite, de ciudadano o de persona común, los abogados todos sabemos que ya no somos personas comunes, tenemos deformaciones particulares que nos hacen ver el mundo de una manera muy distinta. Es decir, bueno, ¿cómo este señor está haciendo este servicio? Que no lo prestó de determinada manera, ni tenía todas las habilitaciones del caso. Veamos qué dice la Corte ante esta reacción natural de tratar de buscar un responsable, porque el problema pasa siempre con eso, con lo que pasa con los daños y perjuicios. Uno siempre va rascando hacia el Estado, porque es muy difícil cobrarle a los particulares. Acá era un señor con su auto, con su autito y su camioneta, no era que era la Coca-Cola que se dedicaba a prestar este servicio. Entonces, no había una persona solvente para la magnitud del daño que quería causar, y por eso es razonable la idea del demandante de traer al juicio a todos quienes pudiera, la municipalidad y el Estado provincial. Dice, no me dijeron cuál conducta en concreto tendría que haber hecho el Estado. ¿Regula una actividad privada? Sí, está regulada, pero ¿cómo hace para supervisar cuándo sale cada uno en cada lugar, en un lugar como la cordillera argentina? Uy, espere que me mande una macana acá. Y este punto depende, y sigo mandándome, depende de una variedad, dice la Corte, de condiciones, de circunstancias como son el grado de control practicable, la previsibilidad y regularidad del suceso que se trata de prevenir, el número de agentes y fondos presupuestarios y las prioridades fijas de manera reglada o discrecional para controlar esta actividad. Entonces, claramente no existía ese deber específico en relación al tema, más allá de que
de que regule o no regule el tema. No se traduce, dice la Corte, vamos a tratar de sacarme de acá para que puedan ver qué dice la Corte, no me puedo sacar, dice no se traduce automáticamente en la existencia de una obligación positiva a durar de un modo tal que no se hubiese producido el resultado dañoso, ni que haya tenido, no autoriza a presumir que ha mediado una omisión culposa por parte de la organización administrativa, por parte del Poder Ejecutivo, por parte de la provincia de Buenos Aires, perdón, de provincia de Río Negro en este caso, sino, y volvemos a este concepto que ronda y por eso se lo quería poner, la Corte le encara de frente al asunto, dice, sostener lo contrario, es decir, que por toda actividad regulada, en definitiva hay una responsabilidad estatal más allá de quien presta la actividad regulada, significa tanto como instituir al Estado un asegurador anónimo de la indemnidad frente a cualquier perjuicio ocasionado por la conducta ilícita de terceros por quienes no está obligado a responder. Y muchachos, les pido que nos hagamos una pregunta incómoda en relación a este tema. Me olvidé poner el reloj para controlar. La responsabilidad en Cromañón. Cada vez que hay un espectáculo, tiene que haber policías que controlen que efectivamente las puertas de seguridad estén en condiciones. Que en cada boliche que hay en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no se traben las puertas de los boliches para que bueno, no haya la posibilidad de un ingreso inadecuado, como se hizo en el espectáculo en Cromañón. Vuelvo a hacer preguntas incómodas. ¿Era exigible que el Estado Nacional hubiera tenido frenos automáticos en todos sus trenes cuando se produjo la tragedia de Once? Reitero, es poco simpático esto pensarlo, pero era exigible cuando nunca se había producido un accidente por falta de freno en ninguna estación, al menos del conurbano bonaerense, en ninguna de las que reciben de las grandes estaciones, ni en las chicas tampoco. Que hubiera podido prever el error humano, lógico lo hubiera podido, si hubiera habido un freno automático, evitaría el error humano que se produjo. Pero entre la gran cantidad de inversiones y la gran cantidad de inseguridades y de peligro y de problemas que tienen los trenes de la ciudad de Buenos Aires o del sistema ferroviario argentino, bueno, ese es uno más. Y el Estado tiene que empezar a tomar, a decir, bueno, ¿cuáles de todas esas cadenas causales pueden provocar más siniestros y dónde voy a atender ese tema? Bueno, nada, es simplemente para pensar hasta dónde uno puede extender el hilo causal y no ver siempre el tema con el diario del lunes, que es cuando el hecho dañoso se produjo. Entonces, mirar para atrás y empezar a asignar responsabilidades es muy fácil. El tema es ver ante la decisión real de qué puedo controlar, si le puedo exigir al Estado, como por ejemplo en el caso de Cromañón, si tengo que ir a cada uno de los boliches, a cada uno de los lugares donde se realiza una actividad para ver si las puertas de seguridad que estaban instaladas se traban o no se traban. ¿Hasta dónde extiendo esa responsabilidad? ¿Cuánto tendría que tener como oficina de habilitaciones para que yo pueda establecer un parámetro de control en relación a cada uno de estos temas? Y vamos a los temas que también ha dado lugar a una abundantísima jurisprudencia, y aquí venía la mención de Canda con Zacarías. Zacarías era un jugador de San Lorenzo, partido, o sea que no me acuerdo si era contra Instituto o contra Talleres, pero el partido era en Córdoba. San Lorenzo va a jugar de visitante, prenden un petardo que tenía una mecha que salía por afuera de la ventana del vestuario. Cuando los jugadores se están cambiando, se produce una explosión, que no era un petardo, la verdad, una explosión bastante considerable, le provoca una lesión
en la axila, una lesión grave a Zacarías, y Zacarías queda prácticamente incapacitado. Su carrera, si bien la pudo retomar, el hecho de prácticamente tener el brazo, uno de los brazos inmovilizados, hizo que, como dicen los relatos de la demanda, ya no fuera el de antes. A ver, entre nosotros tampoco era Ronaldinho, era un jugador del montón, pero un 4, un marcador de punta de un equipo de primera que tenía ganada la titularidad y que la verdad de ahí en más fue puesta abajo porque su carrera no pudo evolucionar. El punto es, se demandó al club, a la AFA y al Estado por omisión de los deberes de control. A la AFA y al Estado pareciera que como organizadores del espectáculo les correspondía una responsabilidad y en esto parecía como innegable el tema. Decía, ¿puede haber una falta de servicio? Dice, bueno, tengo para ver si hay un servicio irregular o una falta de servicio, tengo que apreciar en concreto la naturaleza de la actividad que se estaba desarrollando, los medios de los que dispone el servicio y el lazo entre la víctima y el servicio y el grado de previsibilidad en el daño. Y acá vemos la importancia de la casuística, porque pareciera que, bueno, volvemos a lo mismo. A todos somos abogados por un lado, pero somos personas. Pareciera que habría una responsabilidad. ¿Cómo era posible que los barra brava de, reitero, no me acuerdo si instituto o talleres introdujeran un artefacto explosivo y lo detonaran desde afuera? Bueno, se probó por parte del Estado provincial que había aplicado la diligencia y la previsión adecuada a las circunstancias del tiempo y lugar. Se prueba de que había habido un operativo de seguridad, que habían revisado antes, que tomaron las previsiones esperables. Si hay barra brava arreglado con la diligencia, que entran al estadio en un momento determinado y pone un elemento explosivo dentro del vestuario, claramente no le podemos exigir a la policía que esté presente en todo lugar, a cada momento, y previendo cualquiera de estas eventualidades. Por eso, razonablemente, se consideró que no había una falta de servicio. No había, pero fíjense, porque lo que le están reclamando no es que hubiera una obligación reglamentaria específica, como la que veíamos en nuestro primer caso, el arquetípico de ingeniero Giacobacci del tren, o, perdón, del avión en donde la señora fue lastimada por una hélice. O el problema del tronco, que había un reglamento específico. Acá no hay un reglamento específico. Dice, la obligación genérica de seguridad, ¿hasta dónde la debo empujar? ¿Hasta dónde debo estirar esa obligación genérica? Bueno, primer mandato, no me quiero convertir en asegurador universal de todo lo que pasa en el mundo. Segundo, bueno, hay falta de servicios, si tomaron las previsiones que razonablemente debían esperarse, no había claramente omisión en el servicio. Por lo tanto, si bien condena a la AFA, que por suerte en este caso para Zacarías tenía bolsillos profundos y le podía pagar, y al club, y mala memoria mía, si era instituto o talleres, podía pagar, ahí tenemos. Por lo tanto, eximió de responsabilidad al Estado provincial. Y acá, un tema que me toca. No pude poner los salvapantallas porque no sé qué pasa con la computadora esta que no me lo toma, pero hubiera puesto una salvapantalla de Independiente como la otra vez, porque hay un tema que vincula a el club que más Copa Libertadores ha ganado en la historia del fútbol argentino. Jugaba contra Lanús en cancha de Lanús. Para cubrir el evento, un remisero de Clarín lleva a unos periodistas y se queda esperando afuera. Cuando termina el partido, se produce una gresca descomunal porque el árbitro echa al arquero y luego se produce el gol ya en tiempo de descuento y
los muchachos de Lanús el tema no le cayó muy bien. Entonces empezaron a arrojar trozos de mampostería del estadio, al propio árbitro, a los jugadores visitantes y también afuera del estadio. Aquí pude encontrar esta joya histórica. A ver si puedo... Aquí puedo... encontré esta joya histórica que trata de este tiempo. Ahí está. Lo echan al arquero, va un jugador de campo al arco y miren la mala suerte que tiene. Calderón, que ya había hecho el gol, hace este gol, como para que no se enojen los propios muchachos de Lanús. Lanús iba ganando 1-0, empató con gol de Calderón y ahora, en este tiro libre horrible en el cual le pega, miren, a un defensor. Ahí está. Ganó Independiente, salimos subcampeones ese año, fue un gran año para Independiente. El tema no le cayó nada bien a los hinchas de Lanús. ¿Qué analiza nuevamente? Obligación general de protección, está fuera del estadio. Dice, bueno, yo tengo que garantizar la seguridad de todas las personas que van a un estadio, de los 10, 20, 30, 50.000 personas que van a ver ganar a Independiente. Bueno, la verdad que no. Lo que dice la Corte dice que, bueno, claramente se tomaron previsiones, fueron detenidas 38 personas, y estas 38 personas, perdón, lo que le estaba diciendo era que fueron detenidas 38 personas, que hubo un operativo de seguridad, que al actor se lo socorrió y se lo llevó rápidamente a un hospital, por lo tanto no hubo una imprevisión. Dice, no hay mandatos expresos y determinados, no hay una regla de derecho. Y esto es interesante para que lo pensemos, pues no hay una actividad reglada que pueda establecerse que se incumplió esa actividad reglada y que hubo una falta de servicio. Y que los objetivos fijados de manera general, la obligación de seguridad en un estadio, se cumplieron de una manera razonable. Y es interesante este fallo, más allá del éxito de Independiente, porque, bueno, establece estos principios. En los casos genéricos de responsabilidad, hay que ser restrictivo para interpretarla. Tiene que haber una ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la decisión a tomar. Miren lo que está diciendo la Corte. Dice, ojo, que yo soy la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo que tome es un paradigma que va a tener influencia en todos los tribunales inferiores y también está siempre back of their minds, digamos, siempre, como dicen los anglosajones, o como se dice en idioma inglés, siempre está en detrás de ese razonamiento la idea de la generalización del principio y de la posibilidad de quiebra del Estado. El deber de seguridad genérico no quiere decir que nadie vaya a sufrir nunca perjuicio alguno. Y entonces la previsibilidad del daño, conforme a la capacidad razonable de prever el curso normal y ordinario de las cosas, y vuelve a lo de las 38 personas, y que el actor fue socorrido, es decir, que se habían tomado previsiones razonables, pero no se podía esperar qué hacer para cuando una turba enfurecida por el gol que de mala suerte le hacen en el minuto 47, porque le pega a un defensor en la barrera el gol que hace Calderón, eso iba a enardecer de tal modo a la hinchada que empiecen a romper el estadio y a tirar pedazos de mampostería. La policía, en consecuencia, actuó conforme al estándar de previsibilidad, conforme lo que normalmente acontece.
casuística, otro tema interesante. Miren, en el otro le decía, miren, no hay una obligación genérica. Siempre existe este muñequeo por parte de la Corte para establecer en zonas grises determinadas, y vuelvo al inglés, hacen cherry picking, digamos. Van recogiendo argumentos de acuerdo a la naturaleza del daño, de acuerdo al caso, de acuerdo a la existencia de otros que reparen, que supongo que eso también incide en los jueces. Los jueces no hacen una mera descripción aséptica de los casos que le pasan, siempre piensan en las consecuencias, siempre piensan en el resultado y también piensan en política, piensan en qué va a pasar si se toma una u otra determinación. Política quizá a nivel general, a nivel no partidario, pero sí como política judicial o como la forma en la que se la ve la Corte en la sociedad. Eso influye en la forma que deciden, sobre todo los tribunales superiores. Y vamos a este último caso antes de la segunda pausa. El caso de Bea es un caso feo también. El Estado lleva a unos chicos al complejo Chapadmalal en Mar del Plata. Ahí enfrente, para lo que haya visto, hay como una suerte de lagos muy barrosos, pero profundos también. Resulta que un chico se ahoga y se muere. Entonces, bueno, ¿existe una responsabilidad general o hay alguna especificidad en estos hechos que nos relata Bea? Y dice, miren, no hay clase de advertencia de la clase del riesgo. Es el Estado mismo el que lo lleva a estos chicos ahí y el que tiene la obligación de advertir que es peligroso nadar allí y que hay riesgo derivado de su uso. Y por otra parte, no es que estamos en una laguna en medio de la pampa, estamos en un complejo turístico, estatal, en donde pueden acceder fácilmente a este lago estos pibes y ahogarse. Entonces, no cumplieron estas tareas elementales de previsión. No había carteles indicadores de normas de seguridad y vigilancia, que ya no se hallaba cercado, y los carteles encima, que cosa que pasa siempre con estos casos, después dicen, vamos a poner los carteles porque piensan que viene la tele y que no quieran que estén. Pocas horas después pusieron los carteles de cuidado, después se ahogó el pobre pibe, una cosa increíble. Entonces dice, ahí sí, hubo un incumplimiento del servicio, derivado de esta obligación genérica, sí, era una obligación genérica, pero particularizada en el caso por las circunstancias que acabamos de decir. No es una obligación genérica cualquiera, no es la obligación de la cancha de Lanús, de prever seguridad en general. No, aquí hay un lugar donde el Estado mismo sabe que los chicos que van muchos pibes, que hay una peligrosidad y que no toma las medidas adecuadas. Quizá también estará que si no, la familia de este chico quedaría sin reparación. No lo sé. No debe ser fácil ser juez y aplicar criterios estrictamente tecnicistas en relación a estos dramas humanos que tienen que resolver. Pero la verdad es que se particularizó cuál era su obligación, en este caso que configuraba la falta de servicio más allá de la obligación general de seguridad. Vamos ahora a terminar nuestra charla por este rato. Seguiremos con lo que espero sea la última parte de la responsabilidad de Estado por omisión. Pero sinceramente a mí me entusiasma y me divierte esto, porque tenemos ante nosotros una nueva ley que hay que interpretar y que hay que interpretar a la luz de estos principios, creo, que establece nuestra jurisprudencia. Así que nos vemos en un rato. Hasta luego.